Bianca, ¿me oye? ¿Aló? ¿Me pueden confirmar si se oye, por favor? Buenas tardes, doctora, si se escucha. Gracias, Lisbeth. Buenas tardes. Ya, hoy día les voy a dar la clase que nos corresponde, que es todo lo que es la familia Picornavirus. Que yo les voy a dar esta clase más como una introducción a la misma clase, donde está todo el detalle de lo que vamos a ver hoy día. Pero la idea de estas introducciones o esta parte o esta comunicación entre ustedes y yo en un ambiente, aunque sea virtual, es precisamente para que ustedes puedan eh, estar conscientes o por lo menos introducirse o tomar conciencia, yo diría, con más propiedad de la importancia que tienen conocer los microorganismos. Para eso no hay nada mejor que ver algún caso clínico que les muestre el rol o la importancia que tienen esos microorganismos. Obviamente, hoy día tenemos, por ejemplo, una familia que comprende a varios virus y no vamos a poder ver casos clínicos de todos, sin embargo, les he sacado ejemplos de patologías que ustedes ya las conocen, probablemente han oído hablar de ellas, porque alguna de ellas, por ejemplo, la polio, está dentro del programa ampliado de inmunización. Entonces tenemos que ver quién produce, cuál es el microorganismo que está asociado con, o cuál es el microorganismo que causa la enfermedad, cómo se puede prevenir. Y lo mismo que hemos ido viendo en la parte de virología, ¿no? Sus características, su patogenia, de manera que ya tengamos herramientas básicas de lo que es el diagnóstico y tratamiento. Nuevamente aclaramos que en esta asignatura que es básica no tenemos como objetivo que ustedes desarrollen las habilidades ya de diagnóstico de tratamiento, que eso van a hacerlo en las asignaturas clínicas, pero sí es importante que veamos a los agentes etiológicos. Como les digo, no vamos a ver el agente etiológico como algo aislado, algo teórico, sino tenemos que ser conscientes del rol que estos tienen y cómo si nos proyectamos a un futuro, cómo van a abordar los casos clínicos, pero ahora nos interesa ver los microorganismos que causan esas enfermedades. Entonces les voy a pasar, esta clase sí tiene video, sí se les va a subir a plataforma. Entonces en esta primera parte yo les he hecho una presentación introductoria que obviamente va a partir de esta guía que tenemos al inicio de todas las clases, que son los objetivos que nos planteamos. Entonces vamos a ver picornavirus, es la familia picornaviridae, involucra a varios virus. Algunos parecidos, uno que otro diferente, pero eso se les explica con detalle. Entonces vamos a ver cuáles son, su estructura, replicación, patogenia, las enfermedades con las que están asociadas y lo que habíamos dicho, analizar un poquito cómo se podría hacer el diagnóstico, el tratamiento y la prevención. Recuerden que cuando hablamos de infecciones virales, el tratamiento es un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque los antivirales no tienen la misma efectividad que los antibacterianos, debido a que los antivirales actúan específicamente en alguna parte dentro del ciclo de replicación viral y no así, o sea, muy pocos, yo diría, van a actuar sobre la misma estructura del virus. La misma bibliografía, tenemos los dos libros de base y la clase teórica que se les va a subir en video, donde se les explica claramente lo que tenemos de contenido más las actualizaciones que pudieran ser hechas. Me van a decir si ha cambiado. A ver, déjenme ver si ha cambiado de pantalla. Sí, creo que sí. ¿Se ve, cierto? Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Entonces, esta clase yo la voy a dar como casos clínicos. Fíjense, ustedes han oído hablar de la vacuna contra la polio. ¿Quién me puede decir a qué edad se vacuna y qué es lo que se administra en la vacuna cuando tratamos de prevenir la poliomielitis? Eso se les está enseñando desde cursos básicos, ¿no es cierto? Programa ampliado de inmunización. ¿A qué hora? O a qué edad, perdón. ¿A qué edad se administra la vacuna? Lenny, Alejandra. Bruno está por ahí, que no lo veo. Bianca, Jacqueline. A ver, cuéntenme un poquito, ¿a qué edad se vacuna? ¿Cómo se aplica esa vacuna? Basil.
intramuscular y creo que era a los 2 meses la primera dosis y terminaba a los 4 años. Pero ya con los refuerzos. Esto se aplica conjuntamente con la penta, ¿cierto o no? ¿Está dentro de la penta o no? No, doctora. Porque la mayoría que se utiliza es la forma oral. No sé si han ido alguna vez a una campaña de vacunación. Ah, sí, también se administra de forma oral, doctora. ¿Se acuerdan que les dan unas gotitas y se administra de forma oral? Esa es la famosa poliomielitis. A este nivel, ¿qué necesitamos aprender? ¿Qué es? ¿Cuál es el agente etiológico? ¿Qué características tiene? Y a solo manera de ejemplo, les voy a presentar aquí un caso de un niño de 6 años que previamente era sano. Tenía residencia en una región rural y con muchas dificultades para completar sus esquemas de vacunación. Entonces, un buen día se presentó un malestar, estaba con fiebre, dolor de garganta, muchos vómitos y por eso acude a un centro de salud. La madre que refiere que había presentado un dolor intenso, especialmente en los miembros inferiores, y empieza con dificultades para caminar. Cuando se hace el examen físico, este niño está con fiebre, está irritable, y algo que llama la atención es la rigidez de la nuca y signos meningios positivos, lo que le sugiere que podría haber una meningitis, pero además le llama la atención que tiene debilidad muscular asimétrica, tiene las extremidades inferiores afectadas, pero no hay una alteración de la sensibilidad, o sea, siente, pero tiene una alteración motriz. Cuando tiene un caso clínico como este, no vamos a entrar al detalle, como les decía nuevamente en la clínica, pero sospechan de una meningitis. Cuando se sospecha de una meningitis, ¿qué se puede hacer? Recurrir al laboratorio. ¿Por qué? Porque se toma el líquido cefalorraquídeo y eso se estudia. Y el líquido cefalorraquídeo se estudia, o sea, los dos exámenes más importantes son el citoquímico y el bacteriano. O sea, hay que hacer un cultivo y hay que hacer un estudio de las células y de los componentes químicos, como por ejemplo proteínas y glucosa, que son fundamentales. Entonces, hacer la punción, esta es una destreza y una habilidad clínica. Generalmente los laboratoristas no hacen eso. El clínico obtiene la muestra y se manda al laboratorio. Resulta que en este niño sale un líquido cefalorraquídeo que es claro, que es incoloro, tiene un recuento celular de 120 células por microlitros con predominio de linfocitos, proteínas 65 miligramos por decilitro, o sea que han cuantificado por laboratorio la cantidad de proteínas que hay por volumen, glucosa 65 miligramos por decilitro y cloruro 125 mil equivalentes por litro. Esto, cuando ustedes un día hagan, cuando ustedes reciban un resultado como estos, tienen que comparar con los patrones normales y por eso les he puesto una tablita acá. Lo normal es esto. Que el líquido cefalorraquídeo sea claro, incoloro. Es como un agua cristalina. Es lo que dicen un aspecto de roca, le llaman algunos, totalmente transparente. El recuento celular puede haber de 0 a 5 células por microlitro, las proteínas 15 a 45, la glucosa 45 a 80, pero siempre esto, la cantidad de glucosa en el líquido cefalorraquídeo se relaciona con la concentración de glucosa en la sangre, los cloruros, y normalmente ese es un líquido estéril. Por lo tanto, el cultivo va a dar bacteriano, va a ser negativo, y la tinción negra va a ser negativa. Fíjense que tenía este niño. Perdón, es una meningitis viral, porque hay diferentes tipos de meningitis. Hay meningitis bacterianas, hay meningitis virales, hay meningitis por parásitos, por hongos, etc. Un grupo importante dentro de estas meningitis, por ejemplo, un tipo de meningitis que hay que diferenciar dentro de los bacterianos es la meningitis por Mycobacterium tuberculosis. Pero en este caso sospechan de una meningitis viral y por eso hacemos la comparación. Si se dan cuenta, acá vamos a comparar ahora el aspecto, los valores normales con el caso clínico específico de este niño. El aspecto es claro incoloro, eso está muy relacionado con una meningitis viral. Cuando es bacteriana, generalmente el líquido cefalorraquídeo es más opalescente, es más turbio. Tiene el recuento de células está
un poco elevados. Si ustedes se fijan, 120 con predominio de linfocitos. Las proteínas ligeramente elevadas, pueden ser normales o ligeramente elevadas. La glucosa está prácticamente normal y el cultivo es negativo. O sea, que el cultivo y el gramo es de negativo, significa que estaríamos, y por todo lo anterior, nos estamos refiriendo más a una meningitis viral. Si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos aprendiendo un microorganismo, o aquí estamos mencionando un microorganismo que puede producir meningitis viral. Pero ya cuando ustedes desarrollan la clínica y veamos además el conjunto de virus, van a ver que más de un virus puede producir meningitis y puede dar lugar a meningitis viral. Entonces, si se asocia la clínica más los estudios, por ejemplo, de prevención, si están vacunados, las características epidemiológicas, o sea, ¿qué es lo que hace el clínico? Recolecta toda la información y llega un diagnóstico. Y en este caso, el diagnóstico preventivo ha sido una poliomielitis que ya viene a ser paralítica. ¿De qué hay que diferenciar de otras meningitis virales, de otras patologías donde hay una afectación muscular como el síndrome de Guillain-Barré, mielitis y otros? Entonces, al final, ¿a qué conclusión llegaron? Llegaron que era una parálisis flácida asimétrica producida por el virus de la poliomielitis, porque realizaron un cultivo viral. Y acuérdense que cuando ya hago un cultivo de virus, porque sí se pueden cultivar, solo que se hacen en laboratorios especializados y se encuentra, se confirma porque ya estoy encontrando el agente etiológico. Esa es una prueba de confirmación directa. Ese es nuestro primer caso. Entonces, ¿qué es lo importante para evitar eso? O sea, ¿qué nos interesa? Conocer al agente etiológico. Y partimos por algo que es fundamental, que es importante, forma parte de nuestras competencias en el desempeño de un profesional médico. Están incluidas las prácticas de prevención y de promoción de salud. Entre ellas tenemos la aplicación del virus de la polio, las vacunas contra el virus de la polio. Y aquí diferenciamos dos, que también se les ha puesto en la presentación, el virus de la polio oral y el virus de la polio que es inactivada. Esta se administra de forma parenteral, de forma subcutánea, y la oral por vía oral. Esta es la vacuna que usualmente se usa en nuestro país. Si ustedes van a una campaña de vacunación, al bebé se le abre la boca y se le deja caer unas gotitas, que en realidad se trata de virus que se caracterizan porque son virus vivos, pero que están no patógenos, si ustedes quieren. En cambio, estos se administran por vía parenteral y estos virus ya están inactivados. ¿Qué diferencias fundamentales hay? Primero, la inactivada, que la de SARS, que la de por vía parenteral es mucho más cara. Esta otra es mucho más económica. Esta difícilmente se administra en forma masiva porque incluye un pinchazo. Este es más fácil porque son gotitas que se administran por vía oral. Estas necesitan, si es parenteral, ¿qué desventaja tendría? Que necesita dosis de recuerdo? Esta nos ayuda mejor, la vacuna que está atenuada. Una gran ventaja de utilizar una vacuna atenuada es que es un virus, solamente que no es patógeno. Por lo tanto, se puede diseminar. Van a ver que ¿por qué se puede diseminar? Porque estos son enterovirus. Entran por vía digestiva y pueden eliminarse a través de las heces. Y por lo tanto se disemina y podemos favorecer esa inmunidad a la población circundante o cerca, ¿no? No elimina infección intestinal, elimina las infecciones intestinales. La ventaja de estas que están inactivadas, o sea que no están vivas, los virus no son viables, es que es una vacuna segura. La desventaja de la atenuada, que sí hay una posibilidad escasa, baja, pero sí hay una posibilidad que en algún momento el virus vacunal sea responsable de la enfermedad. Esa es una de sus desventajas. Si ustedes se fijan, se aplican la vacuna de Sabin, que es la vacuna atenuada. La ventaja es que como se administra por vía oral, simula la vacunación como si fuera una infección natural. Y por lo tanto vamos a tener la ventaja de la obtención o de la generación de anticuerpos como la inmunoglobulina A nasal y la duodenal.
¿no es cierto? Que sí se aumenta en el caso de este virus. ¿Qué importancia clínica ha tenido el virus de la polio? Bueno, en muchos de los países hay un silencio epidemiológico. Si ustedes se fijan la trascendencia de este virus, si partimos de esta explicación 2011, 12, 13 y así sucesivamente, vamos a ver que ha ido disminuyendo el total de virus y actualmente solo en algunas regiones del mundo se han encontrado casos de virus de la polio, como por ejemplo el 2020 en Afganistán, en Pakistán, y el 2020 se ha considerado que África, por ejemplo, está libre del virus de la polio. Dame un segundito. Quiero mostrar esto. Les he puesto en la presentación, sí está en la presentación, pero la Organización Mundial de la Salud hace un seguimiento. Déjenme ver a ver si puedo hacer. ¿Ha cambiado la pestaña? Sí, sí ha cambiado. ¿Se ve, no es cierto? Doctora. Gracias. Fíjense, hace un seguimiento de todos los casos de la polio a nivel mundial. Si ustedes se fijan en el globo terráqueo, miren cómo el total de casos que han sido reportados, si vemos desde 1980 y vemos hasta el 2013, hasta el 2020, si se dan cuenta, los casos han ido disminuyendo cada vez más y solamente los casos ahora están restringidos a determinadas áreas geográficas, especialmente en la región oriental. Si ustedes se fijan en parte de África, en algunas regiones del mundo todavía se describen casos, pero si nosotros nos ubicamos en estas regiones, en América Latina, por ejemplo, hay un silencio epidemiológico, lo que es fundamental y es lo que se recomienda que debería controlarse, y eso se logra con ayuda de las vacunas. Les he pasado el link. Bueno, son cosas interesantes porque se hace una vigilancia epidemiológica de esta patología. Tengo que apurarme, les cuento que tengo. Entonces, en la presentación yo les he puesto qué son los picornavirus. Dentro de los picornavirus vamos a diferenciar a los enterovirus y precisamente el virus de la polio está dentro de este grupo que son los enterovirus. Si ustedes se fijan, ya podemos diferenciar en este grupo, ecovirus, coxsackievirus, poliovirus, y al virus de la hepatitis A ya no lo vamos a considerar porque nosotros lo hemos incluido dentro de lo que son los virus de las hepatitis virales. La mayoría son citolíticos, su respuesta inmune importante son los anticuerpos. La inmunidad celular en los pacientes es fundamental porque puede limitar o resolver los cuadros clínicos y va a depender de muchos aspectos cuán severas sean las enfermedades que producen. Entonces, en cada uno de estos virus vamos a ver si hay serotipos, cuál es la dosis infecciosa, cuáles son los órganos específicos por los cuales tienen tropismo. Como les decía, entonces, el caso clínico lo ubicamos como el agente etiológico, el virus de la polio, está dentro de los enterovirus, dentro de la familia Picornaviridae. Si vemos brevemente la patogenia, esto también está descrito con detalle en su presentación. La forma de ingresar es por ingestión. Una pregunta clásica que se les hace en los exámenes: ¿los enterovirus afectan el tracto digestivo? En realidad no. Si ustedes se fijan, el blanco aquí es diferente. Estamos hablando de que estos virus ingresan por esta vía, llegan a las amígdalas, a las placas de Peyerl, pero pueden producir viremia y pueden terminar en la meninge, por eso pueden producir una meningitis, o pueden afectar las neuronas y pueden producir una lisis de las neuronas motoras, como el tronco encefálico y el astro anterior. Afectan el cerebro, obviamente, y eso explica por qué pueden producir una parálisis. Pero eso no significa que todos los individuos que se infecten con este virus van a terminar como parálisis. Y entonces tenemos que explicar los cuadros clínicos a los que van a llegar. Y por eso ustedes tienen en la presentación cómo puede ser asintomático. Si ustedes se fijan, la mayoría de los casos son asintomáticos. O sea, los virus entran, se multiplican a la
bucofaringe, en el tracto intestinal en realidad, y pueden ser eliminados a través de las heces. Y en un menor porcentaje de la población, lo que si analizamos va a estar muy determinado por el estado inmune del paciente, puede afectar y puede producir una poliomielitis abortiva, que puede ser una enfermedad breve, no hay secuelas, no hay signos neurológicos ni nada menos, pero en los casos más severos puede producir una poliomielitis no paralítica o esto que es la meningitis aséptica. El virus llega a las meninges, el paciente tiene dolor de espalda, una enfermedad que también no tiene, o sea, que no tiene una duración muy larga, y en un menor porcentaje, pero es posible, la poliomielitis paralítica, ¿no es cierto? Porque va a ser afectada la corteza, es afectada la médula espinal, y por lo tanto vamos a tener las famosas parálisis. Ahora, además de eso, tenemos que considerar que aquellos pacientes que se enfermaron y que se infectaron y se enfermaron con este virus pueden tener secuelas a largo plazo. Si nosotros pensamos en un caso como el que les he presentado de un niño pequeño, puede tener un deterioro de los músculos posteriores, años posteriores. Después es un síndrome que aparece después de muchos años de haberse infectado. Fíjense, 15 hasta 40 años después. ¿Qué va a pasar? Se van a deteriorar los músculos que se vieron afectados en el primer episodio. ¿Por qué? Porque han sido afectadas las neuronas, ¿ya? Y entonces estos pacientes empiezan con debilidad, dolor, atrofia, fatiga, disfagia, o sea, tienen dificultad incluso para comer o para respirar. Una vez que hemos descrito lo que es la importancia que tiene, qué puede llegar a producir, algo que es esencial en el desempeño clínico es cómo podemos hacer el diagnóstico. Y aquí también se les da las pautas, ¿no es cierto? Que algo que es esencial es la parte clínica y obviamente la parte epidemiológica. Los antecedentes del paciente, si tienen una protección, si tienen esquemas de vacunación completo, que si se han dado cuenta con el brote de sarampión, parece que tenemos problemas en cumplir los esquemas de vacunación en nuestra población. Entonces, ¿se puede buscar el virus? Sí, se puede utilizar muestras como líquido cefalorraquídeo, hisopado, heces, porque hemos visto que se elimina por las heces. Se pueden aislar, se pueden cultivar, se pueden detectar por RT-PCR. O finalmente se puede hacer un estudio por serológico, ¿no es cierto? Se ve la respuesta inmune. Sin embargo, es importante en virus como estos ver la seroconversión, o sea, ver cuánto de anticuerpo tenía una fase aguda y en una fase convaleciente ver si el título de anticuerpo subió o no. Y algo que nosotros hemos visto como introducción en este capítulo es la importancia que tiene estudiar el líquido cefalorraquídeo, porque cuando se sospecha de una meningitis, por ejemplo, que es una de las formas en que es uno de los sitios que puede ser afectado por este virus, las meninges. Entonces podemos tomar la muestra del líquido cefalorraquídeo y estudiar. Entonces espero que mínimamente que hemos aprendido hoy día, puedo estudiar, puedo ver presencia de células, aspecto, presencia de células y la concentración de algunos metabolitos como glucosa y proteínas, que es fundamental. Además el cultivo para ver si no es una bacteria o realmente es un virus, ¿no es cierto? Eso les voy a presentar como caso 1. Como caso 2, un niño se van a fijar que tiene manifestaciones clínicas que puede ser por cualquier cosa. No es nada específico, tiene fiebre alta, tiene dolor de cabeza, vómitos, le afecta la luz. Y algo que sí llama la atención porque uno va indagando es que hace una semana estuvo en una piscina pública y resulta que varios de sus compañeros presentaron lo mismo. Eso me hace pensar que es algo infeccioso. Entonces, cuando se hace la exploración, también se ve rigidez en la nuca y signos meningios positivos. Empiezo a pensar en una posible meningitis. El estado de conciencia no se ha alterado, pero es irritable. Y además presenta un extensema maculopapular que está en el tronco y en las extremidades. Lo mismo, si yo sospecho de una meningitis, nuevamente hago una punción. Y resulta que no es tan fácil llegar al diagnóstico, pero nuevamente, si se dan cuenta, es importante el estudio del líquido cefalorraquídeo. Y en este caso, se interpretó, después de todos los análisis que se hicieron, solo les estoy mostrando una parte, que había una pleocitosis linfocitaria sin una variación, proteínas elevadas, glucosa algo normal, y tenía un exantema por una exposición acuática comunitaria. Todo eso apunta a que podría ser un ecovirus. Y el ecovirus también es un enterovirus. Acuérdense que la polio también es un enterovirus. ¿Cuál fue el diagnóstico de este niño?
una meningitis viral por ecovirus. Entonces empezamos a hablar de otro virus diferente al de la polio, que es el ecovirus, pero se parece porque pertenecen a la misma familia. Y entonces hago una revisión breve de lo que son las meningitis o las meningoencefalitis virales. Y si se dan cuenta, pueden tener diferentes etiologías. Si solamente hablamos de virus, y no estamos hablando de las bacterianas, que es el otro gran grupo. Fíjense cómo enterovirus, ecovirus, coxsackie, parechovirus, estos son los objetivos de nuestro estudio en este capítulo. Si se dan cuenta, hay otros que ya hemos mencionado, el herpesvirus, que puede dar una encefalitis, por ejemplo, los flavivirus, que vamos a ver después, la rabia, el VIH también hemos mencionado, y así sucesivamente. Es importante conocer estos virus, claro, porque al final, cuando yo tengo un caso clínico, voy a tener que hacer diagnóstico diferencial. Primero, si es bacteriano, si es viral. Si es bacteriano, qué tipo de bacteria, si es agudo, si es crónico. Y en el caso de los virus, miren qué virus podrían estar involucrados como agentes etiológicos. Hay diferencias, por ejemplo, si yo veo un ecovirus, ¿cómo puedo diferenciar de una meningitis bacteriana, una tuberculosa por virus? Entonces, hay claves que son clínicas, pero también hay claves en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el objetivo ahora no es que pasemos a la clínica, sino solamente darles lo importante que es que conozcamos al agente etiológico. Pistas prácticas para ecovirus, que es niño, es más frecuente en esos. Es un brote comunitario, o sea, está en un grupo de compañeros, en una piscina, agua, hay un exantema. No ha sido algo grave, porque es benigno y autolimitado, y tiene un líquido cefalorraquídeo compatible. Nuevamente nos estamos refiriendo a otro virus que son estos, los ecovirus. Si ustedes se fijan, en el anterior caso vimos polio, ahora estamos viendo ecovirus. Tienen algo parecido, son enterovirus, entran por vía digestiva. Y si ustedes se fijan en este caso, ecovirus tiene afinidad, puede afectar la meninge, pero también puede afectar los músculos o la piel. Por eso se explica que puede haber un exantema. Por eso puede haber una meningitis. Y estos ecovirus también los vamos a describir dentro de esta familia. Si ustedes se fijan, ecovirus significa enteric cytopathic human, o sea, virus huérfanos citopáticos entéricos. Es que cuando estudiaban los enterovirus, llegaron a encontrar un virus que era, o sea, no era ninguno de los anteriores conocidos, pero tenía una afinidad y tenía una patogenia relacionada con la parte digestiva, porque entra por la digestiva y sigue, por eso es un enterovirus. Y entonces dijeron, bueno, le ponemos el nombre de huérfano. Y de ahí surgió el nombre de ecovirus. Hay más de 30 serotipos, se les explica con detalle cómo se puede hacer el diagnóstico, no es muy fácil. En el laboratorio sí, porque se pueden hacer estudios de fluxus faríngeo, se puede utilizar estudio de líquido cefalorraquídeo, como han visto. En estos casos la serología no es muy útil, pero una prueba directa con PCR también es útil. Tratamiento, visto que no es una patología muy seria, es autolimitada, usualmente el tratamiento es sintomático. No hay vacunas y la principal forma de prevención es mejorar las condiciones higiénico-sanitarias. El caso 3. Un niño de 4 años, previamente sano, llega a la consulta porque tiene fiebre, malestar, dolor de garganta, rechaza los alimentos. Al examen físico, niño febril irritable, pero lo que más llama la atención es que en la faringe tiene lesiones, en la boca, en la región oral, en la lengua, en el paladar, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, también tiene unas vesículas ovaladas, están enrojecidas alrededor, pero tienen un contenido claro al medio. No hay adenopatías, no hay signos, en este caso no hay signos meningios, y en general el paciente no está mal. Entonces estamos hablando de una enfermedad exantemática. Cuando veíamos virus herpes, habíamos analizado que hay una enfermedad exantemática importante de ser diferenciada, que es la varicela. Aquí estamos hablando de otra exantemática producida por un virus de otra familia que produce un cuadro clínico que se conoce como la enfermedad mano-pie-boca. Entonces ese niño evoluciona durante 3 a 5 días, mejora, es hidratado, se hace un tratamiento de sostén,
y no hay mayores complicaciones. Esta es la enfermedad. Es una exantemática y ahora empezamos a hablar de otro enterovirus que es el Coxsackie virus, que hay diferentes tipos de Coxsackie y vamos a ver que las complicaciones son muy poco frecuentes, pero puede dar incluso meningitis. Entonces hablamos del otro que es el Coxsackie virus, que también sigue el mismo trayecto porque es un enterovirus. Y si ustedes se fijan, este ya tiene afinidad y va a tener receptores en el cerebro, en los músculos y también en la piel, dependiendo del tipo, ¿no? Coxsackie A, Coxsackie B, como ya vamos a ver. Y esto nos explica el porqué de las enfermedades a las que da lugar. Y ahí se les describe. El Coxsackie se conocen 29 serotipos, dos grupos, el A y el B, distribuidos los serotipos en ambos, se transmite por vía fecal-oral, su periodo de incubación, y en esta presentación les puse el resumen de las enfermedades que pueden producir. El pangina, la enfermedad que hemos visto en el caso clínico, es el exantema de manos, pie, boca, pero también puede producir conjuntivitis hemorrágica, faringitis virales, etc. El Coxsackie B, meningitis aséptica, miocarditis, la pleurodinia, que es una enfermedad que es conocida como el brazo del diablo por un dolor torácico paroxístico intenso, doloroso, punzante, etc. Lo mismo el diagnóstico, si se fijan en el diagnóstico, se puede hacer cultivo, pero en líneas celulares específicas, se puede diagnosticar por PCR, pero como son virus con genoma ARN, se utiliza el RT-PCR. En este caso sí puede ser útil detectar la IgM y estudiar el líquido cefalorraquídeo cuando sospechamos de que tiene. De este capítulo les pongo un antiviral que está siendo bastante empleado en todos los enterovirus, que es el plecoranil, y que inhibe la penetración del coronavirus en la célula. Bastante útil para todo el grupo. La familia picornavirus, entonces he ido, y la clase empieza con esto, ¿no? Todos esos virus que hemos analizado y que dan lugar a los cuadros clínicos están dentro de esta familia, los picornavirus. ¿Qué tienen en común todo esto? Todos son pequeños, RNA positivos, icosaédricos, son desnudos y eso mismo hace que sean partículas bastante resistentes. Se les hace una descripción del genoma y dentro de la familia picornavirus hay 26 géneros. Aquí se los resumo para que gráficamente nos quede claro dónde nos estamos ubicando. Si se fijan, enterovirus, hepatovirus, cardiovirus, etc. De estos, los que nos interesan en la parte clínica, los enterovirus en la clase del día, ¿no? Y los parechovirus. Y dentro de los enterovirus están los casos que hemos mencionado, polio, Coxsackie, ECO. Y hay otros, y adicionalmente aquí se incluyen, aunque presentan algunas características diferenciales que se les explican, los rinovirus, que son causantes del resfriado común. ¿Qué es lo común además de todo? Son enterovirus, se llaman enterovirus. ¿Por qué? Porque el sitio de inicio de la infección es el tubo digestivo. La transmisión es fecal-oral, pero ojo, no producen enfermedad entérica. Claro, lo que hemos visto producen meningitis, producen síndromes febriles, pueden producir parálisis dependiendo de cuál es, pero no hemos hablado de que den lugar a enfermedades entéricas. Y ahí hablamos de los enterovirus, sus características. Ahí les puse, esto se ha desplazado un poquito, pero les puse en la presentación las enfermedades causadas por los enterovirus. Y si ustedes se fijan, ¿qué tienen en común? Polio, Coxsackie, incluidos los ecovirus. Les hago una explicación de la estructura genética, porque al final estos virus son lo que son y producen lo que producen por la información genética que llevan. Ya se tiene plenamente identificado los genes que codifican la parte de su estructura, las de su material genético, la biosíntesis de su material genético con intermediarios, el ensamblaje y la liberación. ¿Por qué? Alguna vez hemos hablado, porque estos son patógenos al final, los virus.
porque el virus para poder afectar alguna célula y algún órgano necesita un receptor específico. Y es por eso que es importante definir cuáles son los receptores específicos para cada uno de los virus. No necesitan aprenderse de memoria, esto sería absurdo, pero sí nos permite observar que cada uno tiene receptores específicos y esto determina el tropismo y por lo tanto las enfermedades a las que dan lugar. Algo que habíamos mencionado, los serotipos. Si se dan cuenta, en algunos virus, como el virus de la polio, los serotipos son pocos. Y eso sería, creo, todo por ahora. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Y se les describe paso a paso y se hace un análisis un poco más profundo de cada uno de estos virus. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna consulta? ¿Alguna crítica? Doctora. Lenny. Doctora, la razón de por qué nació de la serología en el caso de los ecovirus sería por la gran cantidad de serotipos o por qué? Una de las características es por los serotipos, pero resulta que este es uno de los tantos virus donde la respuesta de los anticuerpos no está muy relacionada con la clínica. Si ustedes se fijan en algunos como la polio, por ejemplo, sí se podría hacer si nosotros vemos una seroconversión. Una de las razones es esa y la otra razón es la gran variabilidad que tiene. Además que en algún momento uno puede haberse infectado como están. Si ustedes se fijan en el mismo medio ambiente y demás, uno puede haberse infectado y tener anticuerpos. Eso no nos explica una infección aguda. Entonces, en estos casos, como en el COVID, donde la generación de anticuerpos no está relacionada directamente con no nos indica infección aguda, deja de ser útil como una herramienta o un método de diagnóstico. Gracias, doctora. ¿Alguien más? Ya, chicos, si no tienen nada más, rapidito, pónganme sus nombres en el chat y nos vemos la siguiente semana. Escriban su nombre en el chat y ya pueden ir saliendo para que pueda registrarlos. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego, chicos. Sí, no, doctora. Hasta luego.